Hola, soy Miss Visit y este es el primer vídeo de una serie que quiero hacer que se llamará Proceso de Cosplay. Espero que os guste y sin más, dentro vídeo. Primero busqué información sobre cómo hacer la láser por YouTube para hacerme una idea. Y después busqué una imagen que me fuera bien para hacer la base y para guiarme. Luego lo llevé al Photoshop. Lo puse a escala real y le hice trozos para poder tenerla después en grande, a tamaño real y poder guiarme. Nuestro siguiente paso fue lijar todas las piezas de goma eva que habíamos comprado para así facilitar el luego poder pegarlas. Van tres una encima de otra, ¿vale? Entonces pues necesitamos que tuviera la superficie fina para que el pegamento se adhiera bien. Luego pasé a pegar las piezas una al lado de la otra para hacer que fuera más largo, porque las piezas eran de 60 y necesitaba que fueran de 90. Y después ya me puse a cortar las zonas que tenían que estar sin goma eva. Como veis, tardó media vida para cortar un trozo de papel. Aquí podéis ver que estoy fijando el patrón a la goma eva con unos cuantos alfileres para que al pasar con el rotulador permanente no se nos vaya a mover. Cuando tuve la pieza bien sujeta, pues repasé todos los bordes para después con el cúter guiarme bien por donde tenía que cortar, si no me da susto. Vamos. Y ya está pues listo para empezar a cortarlo con el cúter. Como veis, el cúter tengo que darle bastantes pasadas a la goma eva, que me voy luchando contra la goma eva, porque es imposible. No hay manera de cortar la goma eva de un solo corte. No sé si es que no hacía suficiente presión, no estaba en una zona de trabajo adecuada o simplemente que el cúter era barato. Os recomiendo que compréis un cúter medianamente bien, que os cueste un poquito aunque sea. Vale más que no tener que comprar 3000 cúters. Y un afilador también es recomendable, por lo que he visto en vídeos que me he ido informando, porque si no, no sabría ni por dónde empezar. Como podéis ver, la sierra pasé de cortarla con el cúter porque me tenía frita el cúter. Y me puse con la Dremel a lijar lo que venía siendo las puntitas y tal, lo que me permitía la pieza, porque como no es muy pequeña, pues zonas que son bastante pequeñitas no podía acceder. Aquí tengo bastante avanzada la cosa, pero me llevó rato dejarlo todo y dejarlo a donde estaba la línea que tenía que haberla cortado con el cúter, pero que era imposible cortar con el cúter. Para los detalles más pequeños o más escondidos utilicé el soldador, que como la goma eva se puede calentar y tal, no le pasa nada. Bueno, le pasa, pues, no arde, vamos, pues se puede utilizar con calor. Y aquí pues se me ve que estoy pues en las zonas que con la Dremel no se puede llegar, que son las esquinitas y cosas así, pues le iba dando con el soldador para dejarlo pues más parecido a la imagen. Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle me gusta, comentar y sobre todo si queréis me podéis seguir por las redes sociales, estarán por la descripción o en información y todas esas cosas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Los vídeos se publicarán los sábados, que es un día así muy festivo y muy guay para todos. Y pues nada,
Nos vemos en el siguiente vídeo.